Gloria al Señor. Hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor. Abriendo nuestras escrituras al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Les voy a confesar, hermanos, he batallado con este mensaje ya por casi 3 meses. Porque la palabra del Señor llega a nosotros y en ocasiones nos llega duramente, y me llegó a mí primero y por eso he batallado, no sabiendo cómo expresarme, cómo hacerlo y pidiendo con un corazón, hermanos, al Señor que me ayude por expresar su palabra. Qué tremendo el Señor, que Él tiene palabras perfectas, pero sin embargo usa personas débiles. Nos usa a nosotros cuando nosotros no podemos hacer lo mejor que Él quiere, quizás, pero sin embargo Él nos usa. Y en esta tarde, hermanos, quiero leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y el 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una vez más. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Señor Jesucristo, bendecimos a tu grande nombre, Señor, te damos la gloria a ti. Sabemos, Señor, que tú eres Dios justo, perfecto y santo. Sabemos que sin ti nada somos, y por esto, Señor, estamos en tu casa, pidiendo que nos hables, pidiendo que nos toques, sabiendo que sin ti nada somos, y por eso estamos aquí. Porque queremos, Señor, acercarnos más a ti, queremos sentir tu presencia. Y te pido, Señor, que me uses, que yo pueda expresarme en la manera que sea, que le dé gloria a tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, para poner por obra lo que he leído, estudiado, y también ayuda a mis hermanos que ellos también puedan recibir tu palabra con todo corazón. Ayuda a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Que tu Espíritu Santo, Señor, abre los oídos espirituales, Dios mío, y el corazón y nuestros ojos también. Que seamos recipientes de tu palabra de vida, Señor. Te pido todo esto, sabiendo, Señor, que toda buena cosa, Señor, toda buena dádiva viene de tus manos. En tu nombre te estoy pidiendo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, alabando el nombre del Señor. Gloria al Señor. Como mencioné, hermanos, he batallado con este versículo, este mensaje por algún tiempo, porque algo me ha molestado por ya esos 2-3 años. Y lo que me ha molestado es la iglesia moderna. Y el título de este mensaje es Los pecados de la iglesia moderna. Porque hemos entrado en un tiempo, una época de la historia de la iglesia que jamás hemos sentido en nuestra vida. Al principio de la iglesia, hermanos, el diablo trató de perseguir la iglesia, matando a los santos, haciendo la violencia en contra de la palabra y en contra, hermanos, la iglesia del Señor. Y vemos en la historia del libro de los Hechos que en cuanto llegó la persecución a la iglesia, más se aferraban a la palabra del Señor. Más llegaba la persecución y más llegaba el malestar de la iglesia, más se acercaban al Señor.
Y ahí es donde miro la diferencia en la iglesia primitiva y la iglesia moderna. La iglesia primitiva, hermanos, tenía una resistencia con la influencia externa. Tenía una resistencia de no recibir y no aceptar lo que el enemigo estaba haciendo. Podemos ver en el libro de los Hechos cuando arrestaron a Pedro y Juan por haber hecho un milagro. Le dijeron, no hables de este nombre, no enseñes de este nombre, no prediques este nombre. Gloria al Señor. Y después de decir estas cosas, los golpearon. Gloria a Dios, y los dejaron ir. Sin embargo, estos apóstoles, ellos salieron contentos porque ellos se consideraban dignos, privilegiados de haber sufrido por la palabra del Señor. ¿Qué diferencia hay en la iglesia moderna? Esos hermanos, después de haber sido golpeados, regresaron a predicar la palabra del Señor. Regresaron a predicar de Jesucristo. Hermanos, y lo regresaron antes del concilio de los fariseos y le dijeron en nuestras palabras, no te dijimos de que no prediques de este nombre, gloria al Señor. Y Pedro, lleno de denuedo, lleno del Espíritu Santo, dijo, es menester obedecer a Dios antes que al hombre, glorificado sea su nombre. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído, dijo San Pedro. No estaban, hermanos, acoplados con la opinión de la sociedad. Estaban juntos a la palabra del Señor. Ahí está la diferencia, hermanos, en la iglesia primitiva, en la iglesia moderna. La iglesia moderna, hermanos, se ha presentado en este pasaje que hemos leído. Si ustedes se fijan, habían 7 iglesias en Apocalipsis. Y todas las iglesias, menos 2, tenían una palabra de agradecimiento, vamos a decir, del Señor a la iglesia. Y unas palabras de quejas que el Señor tenía sobre las iglesias. El Señor les decía, estás haciendo estas cosas buenas, pero también decía, pero estas cosas tengo contra ti. 7 iglesias menos 2 tenían esto. La primera iglesia, hermanos, era Filadelfia. Era la iglesia que nunca recibió queja del Señor. El Señor les dio, los elogió, hermanos, y les dijo, estás haciendo buen trabajo, estoy con vosotros. Y no había ninguna queja, solamente palabras buenas a esta iglesia. Pero llega la última iglesia de la Odisea y no había ninguna palabra buena, solamente quejas que el Señor tuvo con esa iglesia. Y empieza, hermanos, con este pasaje. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, yo conozco tus obras, yo sé qué estás haciendo. Y hermanos, en la iglesia moderna nos olvidamos, hermanos, que el Señor sabe lo que estamos haciendo. Él mira no nomás nuestros hechos, pero Él mira nuestra intención de nuestros hechos. Y aquí dice, hermanos, yo conozco tus obras y no eres frío. Entonces el primer pecado de la iglesia moderna, hermanos, es la indiferencia. Es, hermanos, la apatía. Esa palabra indiferencia, hermanos, quiere decir, se caracteriza por la falta de interés, falta de entusiasmo, falta de preocupación por algo. Y la iglesia moderna ya no tiene interés en las cosas espirituales. Les gustan las cosas religiosas, les gusta el movimiento religioso, pero cuando se habla de las cosas espirituales ya no tienen interés. Y me ha molestado estos últimos años, hermanos, que las iglesias ya están, hermanos, acoplados, se están juntando, hermanos, a las cosas del pensamiento del mundo. Cuando la iglesia primitiva se juntaba con la palabra del Señor, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Pero la iglesia moderna, hermanos, están, hermanos, temerosos, ya no quieren hablar de la santidad, ya no quieren hablar del plan de salvación que, hermanos, pertenece al pueblo de hoy. Eso
eso, hermanos, me estaba molestando por tanto tiempo y he tratado de enseñar y decir, hermanos, tenemos que acercarnos más al Señor. Pero más yo puedo ver las iglesias que están, los pastores ya no están, hermanos, preocupados por las ovejas, ya no están cuidando del redil del Señor, ya no están cuidando de la palabra del Señor. Están más interesados en ser populares, más interesados en la ganancia financiera. Aleluya. Me ha molestado. Y ya no, yo soy, hermanos, yo no soy profeta, pero voy a decir como el profeta dijo el profeta Jeremías, yo he tratado de soportar y aguantar de decir, pero ya no puedo soportarlo. Es como fuego en mis huesos, que la iglesia de hoy ya no está interesado, ya no tiene interés en las cosas espirituales. Ya no tienen, hermanos, entusiasmo por las cosas del Señor. Antes, hermanos, cuando llegamos a la iglesia, había un entusiasmo para servir y alabar al Señor. Llegaban desde la puerta alabando al Señor. Y ahora el predicador, el que está enfrente, y se está desgastando, tratando de animar a la gente que alabe al Señor. Aleluya. Ojalá que no sea así aquí en esta iglesia. Pero, hermanos, algo está pasando. El diablo trató de perseguir la iglesia con la persecución, con las amenazas del pueblo religioso. Trató, hermanos, de hacer y destruir la iglesia, pero no pudo. En cuanto, hermanos, más llegaba la persecución, más aumentaba la fe del pueblo, más aumentaban los golpes, más aumentaban las alabanzas. Gloria al Señor. Pablo y Silas estaban golpeados, hermanos, en la prisión, con cepas, con cadenas, hermanos. Sin embargo, a medianoche estaban alabando a Dios. ¿Dónde está la iglesia que alaba a Dios en medio de la persecución? Hemos llegado al tiempo, hermanos, cuando la iglesia ya no alaba al Señor a menos que todo va bien. Y aún así, cuando todo va bien, se olvida del Señor. Entonces el diablo tuvo que hacer otro plan. Y ese plan fue, él cambió su estrategia. El diablo cambió su ataque, el modo de atacar la iglesia. En vez de perseguirla, empezó a enriquecer la iglesia. Empezó a dar las comodidades de la iglesia. Gloria al Señor. Pero la religión verdadera, la relación de las cosas espirituales, si es real, hermanos, si es algo que cuenta en nuestras vidas, es excelente y tenemos que buscarla. Gloria a Dios. Pero si hermanos, si la religión no es real, hermanos, tenemos que evitarla. Y la religión, cuando hablo de religión, hermanos, no es la religión como una organización. Estoy hablando de nuestra relación con el Señor. Estoy hablando de lo que nosotros hacemos para el Señor. Cristo demanda, Cristo requiere, y Cristo espera que nosotros tomemos votos para Él o contra Él. Vas de Cristo, hermanos. Él dijo, no eres frío ni caliente, eres tibio. No estás adentro y no estás afuera, pero además está allí causando problemas en las iglesias. Porque no sirves al Señor con todo corazón. No estás entregado al Señor completamente. Nomás apenas llegas a la iglesia. Nomás apenas estás orando. Nomás apenas estás ayunando. Nomás apenas estás haciendo la voluntad del Señor. Cristo espera que nosotros tomemos votos para Él. Que nos entregamos completamente a Él. Gloria al Señor. Cuando llegue la persecución, que nosotros estemos fieles al Señor. Estaba escuchando la semana antepasada cristianos en Afganistán. Una señora aquí en Estados Unidos estaba hablando con una persona que conocía allá en Afganistán, una cristiana. Y estaba platicando. Y la señora ya estaba diciendo, estamos recibiendo, podemos sentir tus oraciones porque estamos recibiendo una valentía, estamos cantando. Por el teléfono la señora escuchó que entraron esos malvados y mataron a los cristianos, pero estaban cantando al Señor, alabando al Señor cuando fueron martirizados. Estaban alabando al Señor cuando entregaron su vida al Señor para siempre.
Y nosotros ni siquiera queremos sufrir un poquito. San Pablo dijo, ni siquiera han sufrido hasta sangre. Gloria a Dios. Y ya estás dejando. Y las iglesias modernas ya no quieren, quieren las comunidades, nos gustan el aire, nos gustan las luces, la música, tantas cosas nos gustan, pero no queremos alabar a Dios. Aleluya. Porque estamos tibios. Y eso es lo que pasó, hermanos, con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Elías se enfrentó con esos falsos profetas de Baal? Y el profeta Elías dijo estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id después de él. En otras palabras, el pueblo de Israel no rechazaron a Jehová, pero estaban sirviendo a Jehová y Baal. Los juntos estaban tratando de servir a Dios y al mundo. Y así es la iglesia moderna, tratando de aparecer bien con el mundo para no ofender al mundo, pero están ofendiendo a Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que arreglar en nuestras vidas, hermanos, arreglar en nuestras iglesias. Ya es tiempo que la iglesia, hermanos, qué triste que en una iglesia trinitaria en California, ellos resistieron el mandato del gobernador de California y ellos no dejaron de congregarse en las iglesias y los llevaron a la corte y la iglesia ganó. Diciendo, no pueden dejar. Y el pastor dijo, no es que queríamos hacer rebeldes, es porque Jehová, el Señor, nos manda que tenemos que congregarnos para alabar a nuestro Dios. Qué triste que una iglesia que no tiene la verdad completamente haga esto. Y las iglesias apostólicas están, hermanos, encuevados con temor y con máscaras y tantas cosas. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la fervencia de nuestro corazón? ¿Qué pasó con nuestras convicciones? Gloria a Dios. Hermanos, eso es lo que nos está afectando en las iglesias. Ya la gente no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque nos ven a nosotros. Ve la iglesia que no es diferente del mundo. Y esta indiferencia, hermanos, viene por causa del otro pecado. Y es la vanagloria y la autoengaño. La vanagloria, mira lo que dice aquí, hermanos. El versículo 17, dice el Señor a la iglesia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es el engaño, el autoengaño. Eso es la vanagloria. Que pensamos que lo tenemos todo. Que pensamos, hermanos, que ya no necesitamos nada. Estamos completamente seguros. Sabemos, hermanos, que nada es seguro en esta vida. Ni la vida es segura. Ni la vida, hermanos, está garantizada. Los pensamientos de esta iglesia son los pensamientos de la iglesia moderna. Creemos que tenemos todo. Creemos que, hermanos, que ya la tenemos hecha. Gloria a Dios. Es el pensamiento. Miren, hermanos, algunos de ustedes, quizás todos, llegaron de sus países. ¿Se acuerdan cuando llegaron? Llegaron aquí y no tenían nada. Llegaron aquí y estaban buscando manera cómo hacer la vida, porque escucharon que en Estados Unidos pueden hacer la vida mejor. Llegaron aquí, hermanos, pero después llegó una iglesia, la mayoría de ustedes llegaron a una iglesia y conocieron al Señor. Y empezaron a escuchar la palabra, se entregaron al Señor. ¿Por qué? Porque estaban buscando una vida nueva. Y muchos en esos tiempos, esto ha sucedido, llegaron a este país y empezaron a buscar la vida nueva, pero encontraron a Jesús y llegaron a la vida mejor. Pero después de tiempo, ya cuando tienen el trabajo, ya cuando tienen casa, ya cuando tienen los muebles, ya cuando tienen un trabajo seguro, ya cuando tienen todas esas cosas, empezaron a faltar interés. Empezaron a decir, bueno, yo voy al culto cuando puedo. Yo voy al culto cuando es conveniente. Me dijo una persona, ¿por qué no haces el culto poquito más tarde para que podamos? Ya saben lo que voy a decir.
quedarnos en la cama un poquito más. Un poco largo. Que sea un poco más, que podemos levantarnos ya. Hermanos, la iglesia no es para nuestra conveniencia. La iglesia no es para que nos sintamos bien de estar aquí. La iglesia es para salvar nuestras almas. La iglesia es para predicar la sana doctrina del Señor. La iglesia es para rescatar los perdidos. La iglesia es para que nosotros seamos conscientes que sin Dios nada somos. Alabado sea su nombre. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el punto de vista de Dios a esta iglesia, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes eso. Desventurado quiere decir lleno de problemas, lleno de aflicciones. Cada día es igual, cada día es problema, cada día es batalla, cada día es una tarea, nomás de levantarnos, cada día es la misma aflicción. Con el mismo patrón, con el mismo trabajo, con las mismas cosas que nos afectan. Eso es la persona desventurados. Pero quizás estos hermanos estaban bien provistos de las cosas materiales y no tenían, hermanos, provisión para sus almas. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está donde nosotros tenemos que regresar. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de servir al Señor? Es para salvar nuestras almas. No le servimos porque tenemos que, le servimos porque tenemos un privilegio grande de hacerlo. Gloria al Señor. Esos hermanos eran pobres realmente. Pobres cuando decían y pensaban que tenían todo, pero no tenían provisión para sus almas. Qué triste cuando una iglesia ya piensa, ya no necesitamos nada, ya no necesitamos más. ¿Qué es eso de ayuno? ¿Cuál es ese ayuno? ¿Qué es? ¿Por qué tanto culto? ¿Por qué tanta oración? Le dicen, anuncia, vamos a tener comida, se llena la iglesia, pero dicen, vamos a la oración, unos cuantitos llegan. Paz de Cristo, hermanos. Estoy diciendo la verdad. Sí, cuando tenemos comisión, llegan todos. Cuando tenemos comida, llegan todos. Pero hermanos, cuando se trata de consagrar nuestras vidas, cuando se trata de ayunar, cuando se trata de acercarnos más al Señor, para que el Señor nos llene su presencia, ahí es donde nosotros no queremos. Esto es la diferencia que la iglesia moderna tiene. Y el Señor nos está diciendo en este día, es tiempo de cambiar esto, porque un día, como esos días vírgenes, hermanos, Él va a venir y las vírgenes que estaban preparadas tenían sus lámparas llenas de aceite, gloria al Señor. Y cuando el marido vino, el novio vino, ellos nomás encendieron su lámpara y estaban listas. Pero las otras tenían las lámparas. Las lámparas representan, hermanos, la religión. Pero no había poder del Espíritu Santo, no había una relación con el Señor. Y por eso, hermanos, cuando ellos se despertaron y escucharon la voz del Señor, ellos dijeron, no tenemos aceite, préstanos de tu aceite. Y ellos, las sabias dijeron, no, porque si te prestamos, nos va a faltar a nosotros. Ve y compre. Cuando regresaron era muy tarde. Él dijo, no sabes que esas cosas tú no tienes. Tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. No puedes ver. Tu vergüenza se estás exponiendo ante la presencia del Señor porque no tienes la ropa, la túnica de la justicia del Señor. Y la iglesia moderna ha llegado a este punto cuando ni siquiera les molesta que están desnudos espirituales. Ni siquiera se molesta, ni siquiera se preocupa que hay algo que le falta, algo que necesitan. Y eso es, hermanos, cuando el Señor da consejo, el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí, no de allá, no del mundo, no de los familiares, no de la vecindad, no de algún lugar, pero de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aleluya.
Todo lo que nosotros pensamos que tenemos, no lo tenemos si no tenemos a Dios. Todo lo que creemos que tenemos, hermanos, no podemos hallar en el mundo, solamente la presencia del Señor. Él dice, compre de mí. ¿Cómo compramos? Con nuestra fe. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y la iglesia, hermanos, ya está enredada en las cosas. Aún iglesias apostólicas ya están diciendo, no tienes que recibir el Espíritu Santo, no tienes que bautizarte, solamente hable, solamente ponga en tus labios esta oración de los pecadores. Una doctrina diabólica que se ha metido a la iglesia pensando de lo más orar una oración de los pecadores y ya es salvo. Cuando la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Gloria a Dios. Las iglesias modernas ya han quitado, ya no hablan de la redención, porque redención significa que nos falta algo a nosotros. No queremos que se nos sintamos mal. Los predicadores ya no quieren que se sienten mal las personas. No quiero que usted se siente mal. Yo quiero que usted siente convicción. Por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos dice, te falta esto, aleluya, arregla esto en tu vida, y nos molesta, nos está redarguyendo nuestro corazón, y llegamos al trabajo, todavía nos molesta, al punto que decimos, Señor, ¿qué haré? Gloria a Dios. Cuando Pedro predicó el primer sermón apostólico, les acusó a ellos de matar al príncipe de la vida. Les dio el mensaje y dice la palabra del Señor que esa palabra atacó ese corazón de ellos y estaban conmovidos y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Que llegue a nuestros corazones, nuestras iglesias, este deseo del Señor. Señor, ¿qué haremos de arreglar nuestro asunto? Porque va a llegar el momento cuando el Señor va a venir y va a levantar a su iglesia verdadera, que va a levantar su iglesia que está limpia, sin mancha ni arruga. Esa iglesia que está llena del Espíritu Santo va a llegar y levantar a esa iglesia. Muchos se van a quedar sorprendidos de muchas iglesias que pensaban que iban a ir con el Señor y se quedaron. Qué triste. Sigue diciendo el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esta palabra si es fuerte, si eso se aplica a usted, si usted se ha alejado, si usted tiene apatía en su corazón, si usted no tiene entusiasmo, si ya se fue el interés que usted tenía antes, si ya no siente eso, el Señor ya está diciendo, le está redarguyendo su corazón, está hablando su corazón, pero con el propósito, hermanos, que Él quiere que usted llegue, que yo llegue a Él para arrepentirnos. Porque Él dice aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y eso, hermanos, por mucho tiempo me ha estado a mí, y yo estaba diciendo, Señor, ¿tengo yo esa indiferencia? ¿Tengo yo esa apatía en mi corazón? ¿Qué me falta a mí? Sigue diciendo, sé pues celoso de las cosas del Señor. Cuando antes, hermanos, yo me acuerdo cuando era joven, ni prendía el televisor los domingos. Ni prendíamos. Era como un pecado. El día del Señor era algo sagrado. No había trabajo. No había quehaceres. El día domingo era del Señor. ¿Ahora qué? Voy a la iglesia cuando tengo tiempo. Había un hermano que estaba aquí. Yo llego al tiempo pero tengo un trabajito en la mañana. Y llegaba al culto tarde, cansado, sudado y no preparado. Hermanos, el Señor dice, sed celoso. Regresar a las primeras obras, hermano. Regresar lo que el Señor nos dio por primera vez. En otra iglesia que Él me dio en Apocalipsis, Él dijo, hacer las primeras obras. Hacer lo que hacías antes. ¿Usted se acuerda cuando recién bautizados? Le voy a poner otra
ilustración. ¿Se acuerdan antes que se casaron? Estaban enamorados con su novia, su novio. ¿Se acuerdan de eso? O ya no es muy tiempo para atrás. ¿Se acuerdan de esas cosas cuando estaban en el noviazgo? Hermanos, el muchacho traía las flores a la mujer, la muchacha, y siempre digo, te amo, te quiero, qué hermosa eres, y me gusta ese vestido, y tantas cosas, decíamos. Y al frente del público tomamos la mano, la abrazamos. Se casaron, se fue todo. ¿Por qué? Ya ni siquiera se hablan. Ni siquiera, aún en la casa no toman la mano. ¿Qué pasó? Bueno, hermanos, también la iglesia, cuando recién bautizados cantábamos al Señor, siempre estamos alegres, siempre estamos buscando. Yo cuando tenía 10 años me bauticé, por la noche mi padre siempre decía, acuérdate, te apaga la luz, tienes escuela. Y yo, hermanos, abajo de la cobija con un flashlight, leyendo la Biblia. Cantaba, yo me acuerdo, yendo de un lugar a otro, atrás, cantando al Señor. Una emoción, un gozo. Aleluya. Bueno, hermanos, eso no se debe terminar. No se debe acabar. Gloria al Señor. San Pablo, al final de su ministerio, San Pablo dijo, y todas esas cosas no me mueven, no me dan temor. Porque yo quiero terminar mi jornada, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Con fuerza, con valentía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la iglesia moderna ya no quiere esto. Quiere las comodidades, quiere los programas. No voy a esa iglesia porque no tienen cantantes, no tienen equipo de alabanza, no tienen músicos. No voy a esa iglesia porque pues hay mucha iglesia, ellos van los domingos y los jueves. Una multa allí. No quieren, hermanos, servir al Señor con todo. Eso es broma, es broma, ok. Entonces no pienso mal del hermano Iván. Antes de casarse con la hermana Iván, le preguntó al hermano Iván, este año van a acampar la iglesia. Y el hermano Iván, no, este año no lo vamos a hacer. Pues no sé si quiero ser miembro de esa iglesia. En broma estaba diciendo eso. Pero sepan una cosa, hay muchos hermanos que ellos piensan así. Si no hay campamentos, si no hay coros, si no hay música, si no hay programas grandes, yo no voy a ir. Se puede predicar la palabra del Señor, pero no quieren. Creen que lo tienen todo, pero no saben que son pobres en sus corazones. Aleluya. Sus almas están hambrientos de algo y no quieren saciar ese hambre. No quieren darle comer a su corazón. Y el Señor nos dice a nosotros y nos manda a nosotros que nos arrepentimos. Y sigue diciendo en ese pasaje, sé pues celoso y arrepiéntate. Arrepiéntate. ¿Qué quiere decir? De voltear tu camino, de cambiar su dirección, de buscar la presencia del Señor, hermanos. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. Y muchos se ríen. Yo no voy a esa iglesia. Y está loco ese predicador hablando que Dios viene. Oh, pero hermanos, llegará como los días de Noé. Muchos se burlaron de Noé. Muchos dijeron por 120 años él estaba predicando y haciendo el arca y diciendo, nunca ha llovido. Estás loco, Noé. Así como nos dicen nosotros. Y le decían otros nombres. Se burlaban de él y su familia. Pero llegó el momento cuando el Señor dice, entra en el arca. Y el Señor mismo cerró la puerta. Y de repente, hermanos, las profundidades empezaron a dar el agua. Las nubes también. Se empezó a llenar. Y hay un dicho que dice, no sé si es parte de un canto que dice, y ahora estaban pegando a la puerta diciendo, ábrenos, Padre Noé. Ya le estaban diciendo, Padre Noé, ábrenos.
Antes se burlaban de él, estás loco. Y un día, hermanos, llegará el momento cuando la puerta se va a cerrar. Y se va a cerrar no a los que no fueron bautizados solamente, se va a cerrar a la gente que se bautizaron, pero no querían acercarse al Señor. Más de Cristo, hermanos. Aquí dice, si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Si eres tibio, no tengo nada que ver contigo. Ya para terminar, hermanos, la segunda de Crónicas, el Señor, un pasaje muy conocido, pero muy apropiado. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos nosotros evitar el castigo, evitar, hermanos, el juicio de Dios? ¿Cómo puede la iglesia modernas regresar al camino verdadero? ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida personal cambiar? Segunda de Crónicas 7:14. El primer paso. Si se humillare mi pueblo, humillarnos delante del Señor. Hombres invocados y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Hasta ahí fue por un momento. La humildad, invocar, orar y buscar. 4 cosas. Humillar quiere decir, reconocemos que sin Dios nada podemos hacer. Humillarnos quiere decir que ya sabemos que nosotros en nosotros mismos no tenemos la fuerza de salvarnos, no tenemos manera como salvarnos. Cuando reconocemos esa es la humildad, cuando ya sabemos que en nosotros mismos somos nada. Necesitamos alguien afuera de nosotros que nos salve, no otra persona, no un pastor, no un sacerdote, no un presidente, nada, hermanos, nadie en este mundo nos puede salvar, porque todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Necesitamos a alguien más alto que nosotros. Por eso la humildad se necesita. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, orar al Señor, clamando, dijo el profeta Jeremías, clámame y yo te responderé. Oraren. Y dice, y buscar en mi rostro. Buscar aquí quiere decir, siguen buscando. No nomás el momento que llegó a la iglesia y oró, gracias Señor, y se fue y dejó de buscar. Buscar es una palabra hebrea, hermanos, de continuo sentido. Continuar, buscar a Dios. Continuar, buscar las cosas del Señor. Acercarse al Señor. No nomás cuando es día de culto, pero el lunes, el martes, el miércoles, cuando no hay culto. De buscar las cosas del Señor. Buscar donde el Señor nos puede mejorar. Y convertirnos de nuestros malos pasos. Esa palabra convertir quiere decir ser transformados. De transformar nuestra mentalidad, transformar nuestros deseos. Y usted puede decir, pues, ¿cómo puedo transformar lo que yo deseo? Dice la palabra del Señor en el Salmo 34. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. Bueno, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, Él mismo cambia nuestros deseos. Ahora queremos más de Él. Y entonces cuando pedimos de Él lo que queremos, el Señor nos contesta. Pero el primer paso es deleitarnos en el Señor. Buscar mi rostro y se convertir en sus malos caminos entonces, no antes. Muchos quieren la bendición antes de la conversión. Muchos quieren el premio antes de la prueba. Muchos quieren la corona antes de la cruz. Es que muchos de nosotros hemos adoptado la mentalidad de los Estados Unidos. Queremos algo por nada. Queremos todo gratis. ¿Cuántos quieren las cosas gratis cuando van a la tienda? Van a la tienda y compran uno, otros gratis. Oh, yo voy a comprar.
porque queremos algo gratis, ¿no es cierto? Por eso vamos a la pública, porque ahí es donde podemos algo más barato. Es nuestra característica humana. Pero aquí dice que tenemos que hacer estas cosas. Entonces dice, yo oiré de los cielos y perdonaré tus pecados. Si ustedes se fijan, hermanos, la primera cosa no era sanar la tierra, la primera cosa es de perdonar pecados, porque el pecado es lo que hace morir todas las cosas. El pecado es lo que hace, hermanos, trae el tiempo de escasez en nuestra vida espiritual, trae la enfermedad, trae la tristeza. El pecado, hermanos, trae tantas cosas en nuestras vidas y queremos ser sanos primero que ser salvos. Oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso implica, hermanos, todo el resto. Dijo el Señor, buscar primeramente al reino del Señor y su justicia, y después todas las cosas serán dadas por añadidura. Buscar al Señor. La iglesia moderna está pecando grandemente. Están pensando que lo van a hacer nomás porque se miren que están haciendo la cosa buena. Pero dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé lo que estás pensando. Y para nuestros amigos, para nuestras amigas, y aún ahora que está grabando ahorita, porque si está grabando, lo voy a publicar para que otras iglesias, otros hermanos cristianos regresen al camino del Señor. Regresen a servir al Señor como se debe. Porque si no, hermanos, va a ser una tragedia grande, donde muchos, el día después del rapto, las iglesias apostólicas, muchos estarán llenas, y lamentablemente muchos estarán llenas con pastores, ministros y aún apostólicos. Hermanos, yo sé que esta palabra no era algo de ánimo para ustedes, pero ya no lo podía soportar. Tenemos que corregir nuestra manera. Tenemos que aceptar que el Señor nos está reprendiendo porque nos ama. Y nos castiga, nos disciplina porque nos ama. Y nos está diciendo a todos nosotros, ya es tiempo de dejar jugar, iglesia. Ya es tiempo de jugar y pensar, ya lo tengo hecho. San Pablo, el gran apóstol, dijo, yo no lo he obtenido. Yo no he llegado, él dijo. Y nosotros lo consideramos como el apóstol grande y famoso y santo. Y él dijo, yo no he llegado, pero dejo las cosas atrás y prosigo a la meta que está delante. Hermanos, puestos de pie, les voy a invitar a todos. Yo no conozco sus vidas. Yo no sé qué está en sus corazones. Pero el Señor sí sabe. Él dice, yo conozco tus obras. Y les voy a invitar a este altar, hermanos. Hable con el Señor. Si usted ha cometido estos errores, pídele perdón. Arrepiéntese, hermano. Arrepiéntese, hermano. Que podamos nosotros llegar a ese día y decir, Señor, yo hice lo que pude. Y dejé que tu Espíritu Santo me ayude lo que no pude. Pasen, hermanos. Les voy a pedir. Santo Dios.